Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Seguimos en esta entrevista con el diputado Fernando Belauzarán. Fernando, estábamos hablando justamente los efectos que podría tener. ¿Realmente tú crees que el control de la marihuana, es decir, que esto fuera legal en México, podría también generar un aminoramiento de todo lo que está sucediendo en cuestiones de violencia en el país? Sí, por supuesto no va a ser milagroso, no es una bala de plata, como dicen, no es una varita mágica, por supuesto, no va a resolver todos los problemas, ni le va a quitar el acné a los jóvenes, ni nada por el estilo. Esto, pero de alguna manera sí va a contribuir, porque va a contribuir en dos cosas. Uno, que según datos muy conservadores, representa la tercera parte de sus ingresos, porque estamos hablando de la sustancia ilegal más consumida en México y en el mundo. Estamos hablando de que 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal, estamos hablando de marihuana. Si tú regulas la marihuana, te quedas con el 20% del problema, porque el 80% es de consumidores de esta planta, de esta sustancia. ¿Qué es otra de las cosas? Hay que decirle que es muy importante que se entienda esto en las familias. Uno no quisiera que consumieran drogas los jóvenes, y lo mejor es que convencerlos, pero si ellos si ellos quieren hacerlo, lo van a hacer. Y lo más inseguro que hay es que tengan que ir al crimen y a la delincuencia para conseguirlo. Y que Eso es puedan ir a un mucho. lugar donde les ofrezcan también otro tipo de drogas en este Exactamente. menú que tú hablas. Ahora, el impacto para el campo, tenemos un campo deshecho, Ujú. verdaderamente pauperizado, pero ¿cuál sería el impacto o cuál han pensado ustedes, si en tu caso que has estado hablando de este tema, que sería el impacto para el campo de México si se legaliza la marihuana? Bueno, yo diría que muy importante, porque no solo estamos hablando de sus propiedades médicas o psicoactivas, que son, digamos, las más conocidas ahora que se habla de marihuana o medicinal o recreativa. La cannabis es mucho más que eso. La cannabis vino a América no por estas capacidades o cualidades, sino vino a América porque es caña, son fibras, y son muy buenas para telas, se usaban para las velas de los barcos y para los amarres de los barcos también, eh, las cuerdas, ¿no? Es muy competitiva en papel. El acta de Estados Unidos, de independencia de los Estados Unidos, está redactada en cáñamo de cannabis. Es muy competitiva, por eso hay un grupo en Estados Unidos que está pidiendo la regulación de la marihuana y se llama Padres Fundadores, porque se usa este papel. Hay quien habla, porque mira, eh, no, cuando se decidió qué drogas son legales y cuáles ilegales, porque nadie vive sin drogas en el mundo. Droga es toda aquella sustancia que de alguna manera altera tu sistema nervioso, sea que lo estimule o sea que lo reprima. El té de tila, el café, que por cierto el café estuvo prohibido en el siglo XIX y hubo, por supuesto, en Rusia, donde estuvo prohibido, hubo, por supuesto, mercado negro de café. Eh, el mismo organismo genera drogas, por ejemplo, las endorfinas. Tú generas drogas y te afecta tu sistema nervioso, etcétera. Estar enamorado también afecta tu sistema nervioso, por supuesto. Son muchos sistemas. Pero bueno, ¿cómo se decidió qué drogas son ilegales y legales? No, o legales. No hubo una convención médica y científica que dijera, estas son más dañinas que otras. Ujú. Fue de alguna manera hasta caprichoso. El caso de la marihuana está comprobado que pesó mucho el racismo. Se decía que la marihuana era lo que consumían los negros y los latinos. Y además había un personaje interesante, que es Hearst, es el magnate del papel y que tenía varios diarios, etcétera, del papel de árbol, de Ujú. madera. Entonces, él tuvo mucho que ver en la prohibición porque veía al cáñamo como su competencia. ¿Qué pasa? Estábamos hablando, puede ser que se reduzca la violencia, pero por otra parte puede ser que los grupos de crimen organizado busquen nuevas formas. Algunos han empezado a buscar nuevas formas, están vinculados desde pornografía infantil hasta secuestros, en fin. Esta ola de violencia, algunos sí existe esa duda de si esto puede parar. ¿Qué pasaría con las otras drogas? Bueno, digamos que tenemos que ver qué pasa con la regulación de la marihuana Ujú. y aprender de sus lecciones. Nos va a servir de escuela para todos. ¿Cómo lo vamos a regular? ¿Cómo hacer? Porque pueden venir otras sustancias. Según la sustancia debería ser la regulación. No todas las sustancias son iguales. Unas te generan más daño que otras. Fíjate el absurdo. Una sustancia que te hace muchísimo más daño que la marihuana y que el alcohol y que el tabaco y que cualquier que puedas imaginar son los inhalables, Ujú. los solventes. Y están al alcance de cualquier niño.
porque se venden en las tlapalerías así, libremente. Ahí deberíamos poner una regulación importante. Según la sustancia que sea la regulación, pero empecemos con marihuana, que es una droga blanda, que es la más consumida, y saquemos lecciones. ¿Conviene o no conviene? Tú ¿No? has hecho una Mira, propuesta en ese sentido muy clara y tiene que ver con que se abra a debate o con que directamente se despenalice bueno, yo estoy llamando a la regulación completa, a la regulación completa. desde la producción hasta la venta. Hay otros que han hablado de despenalizar, que me parece que es correcto, aunque hablan de despenalización real, porque ahorita lo que tenemos es esto que te permiten el consumo personal de 5 gramos, pero es una ley imperfecta. Primero, porque 5 gramos nadie te vende 5 gramos. O sea, cualquier vendedor, cualquier cosa, la persona que tendrá va a comprar más que eso. Entonces, a cualquier joven o persona que lleguen y que lo agarren saliendo del comprador va a tener más de 5 gramos y van a usar y van a decir que el consumidor es narcomenudista y le van a dar trato de daños contra la salud y va a tener un gran problema. Nuestras cárceles están llenas de eso. Estamos gastando mucho dinero en tener tanto preso que no era delincuente cuando llegó, que eran simples consumidores, pero después de pasar por la cárcel, que son escuelas del crimen, pues entonces quizás sí, ¿no? Pero este problema que tenemos de las cárceles es grave para esto. Entonces, poner dosis correctas, pero además es una ley imperfecta porque te obliga a delinquir a quien lo hace, porque le dicen, tú tienes derecho a consumir a aportar esta cantidad, pero no tienes no se da ninguna vía lícita y legal para conseguirlos, porque está prohibido sembrar y está prohibido comprar. Entonces, es como decir, tú tienes ese derecho, pero para ejercerlo te estoy obligando a delinquir. Y hoy es un tema seguramente que está empezando a generar, como lo hemos visto, polémica e incluso adhesiones de gente que no solamente pertenece, en tu caso, al PRD, sino de diversas visiones políticas. Eso es importantísimo. Las buenas causas hacen que se sume gente muy distinta, con historias, trayectorias, ideologías tan diferentes, ¿no? Yo jamás pensé que iba a ser una causa común con Vicente Fox y es una cosa extraña, pero ve los cuatro. No sé si eso sea muy bueno, Fernando, pero... pero mira, los 4 exsecretarios de Estado, de la Fuente, Castañeda, Pedro Aspe y Gómez Montt, porque yo le doy peso a Gómez Montt en el sentido de que Felipe Calderón fue el que llevó la guerra contra las drogas hasta su máximo nivel y su secretario de Gobernación dice esto no se puede y vamos. Y por supuesto Julio Frenk, que ahora es director de Salud Pública en Harvard y que también ha dicho cosas tan importantes como ha hecho mucho más daño a la salud pública la lucha contra la marihuana que la marihuana misma, ¿no? Y que se debe de pasar de la proscripción de la marihuana a la prescripción. Pero estamos viendo personas de muy distintas ideologías, de izquierda, de centro, de derecha, de distintos sectores sociales. Ya no es un asunto solo de intelectuales. El tema que hoy se empieza a abrir mucho, que está a debate sin duda, y que seguirá estando seguramente, que además empezó a estar también ya en América Latina a debate y que en Estados Unidos está siendo aprobado. Un tema muy importante, Fernando, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado, desafortunadamente el tiempo se nos termina. Vamos a dejar tu Twitter en pantalla para que también puedan comentar y debatir contigo. Sí, claro, yo contesto mi Twitter, siempre lo manejo, Fer Belaunzarán, y estoy a sus órdenes. Me parece que este es un debate que ha crecido, pero que todavía viene lo mejor. Se van a poner más cosas. En 2014-2016, California va a tener marihuana recreativa. Pocos dudan que eso vaya a ocurrir. Y México tiene que estar preparado. Somos frontera con ese estado que solito es la 8ª economía del mundo, 50 millones de personas y tiene la frontera más transitada del mundo en Tijuana. Entonces, esto va a crecer. Como vemos lo de Uruguay, yo creo que va a pasar también por el Senado. Las cosas se están moviendo y yo creo que, y esto es lo importante, que México sea parte del cambio, motor del cambio. Y no, que me parece además que sería masoquista, que seamos nosotros lastre y queramos seguir en esto después de 70,000 muertos, 26,000 desaparecidos, descomposición social. Nada más hay que ver el vacío de poder que existe en Michoacán y en otros lugares por esto. Yo creo que nosotros tenemos que buscar el nuevo paradigma, ser motores del cambio y no lastres. Pues ya te estaremos invitando de nueva cuenta que platiquemos de este tema y de otros muchos. Fernando, muchísimas gracias. Encantado de estar contigo, Claudia. Vamos a ir a un corte, amigas, amigos. Regresamos. Este es Pulso Fórmula, no le cambie. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.